Bueno, pues ¿se me oye bien? Vale, pues muchas gracias, Belén, por la maravillosa presentación que nos has hecho. Ya me liberas a mí de tener que presentar a los tres invitados maravillosos que tenemos entre nosotros. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer dos rondas de preguntas y si somos breves, pues dejamos espacio para preguntas del público, que es la idea inicial. Primeramente vamos a hablar sobre las reglas fiscales, que todo parece que... Creo que iba a dar una breve introducción. Como me han quitado el atril, pensaba que ya no lo iba a hacer. Vale, pues entonces, vale, pues vamos a seguir según el planning y entonces, antes de hablar de reglas fiscales, Lucas Ojeda nos va a dar una breve introducción sobre la presidencia española del Consejo. Bueno, muchísimas gracias al equipo Europa, muchísimas gracias a Pablo, muchísimas gracias a la Fundación Diario de Navarra y es un lujazo estar en esta mesa con Pablo, con el ex vicepresidente de la Comisión Europea, que ha hecho una charla que a mí me evita mucho trabajo, porque la verdad que ha ido repasando muchas de las cosas que son muy importantes para la presidencia española también. Como sabemos, la presidencia española, a la cual le quedan ya 4 meses y pico, hasta finales de diciembre, porque bueno, ya se sabe que las presidencias que coinciden con el verano pues son un poco más cortas a veces y más con el escenario electoral en el que nos hemos encontrado, pues como digo, es la última completa del ciclo político en el que estamos hasta nuestra llegada a las elecciones europeas, que serán entre el 6 y el 9 de junio, en España se prevé que sea el 9 de junio, y por tanto tiene muchísimos de los dossiers legislativos y de los retos que están planteados encima de la mesa, pues tiene la tarea España y la obligación y el compromiso de llevarlos adelante, incluso de concluirlos. Ahí hay una serie de dossiers legislativos muy importantes, algunos de los cuales ya se ha referido, ya se ha hablado aquí. Uno de ellos es las reglas fiscales, de las que vamos a hablar ahora. También algunos de los que se ha referido el vicepresidente Almunia. Pero por repasar un poco dónde estamos, de dónde venimos, hablábamos también de Europa como solución en el marco de la legislatura en la que estamos ahora. Pues se han sucedido algunas crisis significativas que ya hemos mencionado, que ya se han mencionado, entre otras, desde luego, la crisis de la COVID, desde luego la crisis que tenemos ahora con las derivadas que se producen no solo con la invasión de Ucrania desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de nuestra defensa, sino también desde el punto de vista de nuestro mercado eléctrico, de nuestro futuro en la lucha contra el cambio climático, y ahí tenemos una serie, insisto, de compromisos. En primer lugar, en lo más urgente, en lo más inminente, que es Ucrania. Nosotros hemos puesto encima de la mesa, la Comisión ha puesto encima de la mesa una facilidad de más de 50.000 millones para cubrir los gastos y las necesidades financieras hasta de aquí a 2027 y incluyendo, lógicamente, pues posibles reconstrucciones que se tengan que llevar a cabo si, afortunadamente, pues pronto acaba la invasión, y esperemos que así sea. Desde luego tenemos que continuar también, y España tiene que llevarlo adelante con el tema de las sanciones, bueno, pues que están encima de la mesa, pero que hay que continuarlas y hay que seguir profundizando. Desde luego en lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria, con la ayuda militar, en la que estamos también. Desde el punto de vista de las prioridades de España, España se ha puesto encima de la mesa como principio general, también lo ha mencionado el vicepresidente Almunia, la autonomía estratégica abierta, y ahí todo lo que tiene que ver con el plan industrial, con el Pacto Verde y su relación con el plan industrial. Muy importante también lo que he mencionado, y supongo que ahora también en el debate surgirá respecto de las reglas fiscales, el espacio fiscal que tiene cada Estado miembro y las capacidades, los recursos de los que dispone cada Estado miembro. Evidentemente, parte de esas necesidades se cubren con los fondos Next Generation, con los fondos que se han acordado para todos los Estados miembros, pero cubriendo aquellos Estados miembros que se han visto más afectados por la crisis de la COVID, y España, desde luego, es un receptor número 1 en materia de subvenciones y casi número 1, muy cerca de Italia, en el monto global, con números que son muy significativos, rondando el 10% del PIB, y que cubren, insisto, las necesidades o parte de las necesidades de inversión que deben tener los Estados miembros en función de su espacio fiscal. Tenemos también el compromiso de la agenda digital, la ley de inteligencia artificial, la ley de materias primas. Tenemos
un elemento importante que España también tiene que llevar adelante y que esperamos que sea exitoso y que tiene que ver con el pacto migratorio. Es un pacto que hemos puesto encima de la mesa, que la Comisión puso encima de la mesa al inicio de esta legislatura. Algunos de los dossiers que están dentro de ese pacto migratorio se han ido concluyendo, pero quedan algunos muy importantes, como es el tema del reglamento de Dublín, y lógicamente hay cosas que tienen que impulsarnos a concluirlo, porque yo creo que es una de las cosas que tenemos encima de la mesa desde hace mucho tiempo y que no somos capaces de cerrar, que el Consejo y el Parlamento no son capaces de cerrar con la propuesta de la Comisión. Hay una cuestión adicional, también mencionada en relación a la autonomía estratégica y a las capacidades que tenemos desde Europa de acordar con el resto de los países del mundo, América Latina, los tratados comerciales, no solo que tiene que ver con los aspectos comerciales, sino todo lo que tiene que ver con nuestra relación estratégica con otras áreas. Hemos ya mandado para la firma el acuerdo con Chile, nos queda el acuerdo con México, la renovación del acuerdo con México, Mercosur, por supuesto, sabiendo las dificultades que existen. Y, en fin, estas son algunas de las cosas que tenemos. El mercado eléctrico se ha mencionado también en relación a la lucha contra el cambio climático. Algunas de las cosas, como digo, que tenemos y que España tiene que concluir. Tenemos 4 meses por delante, luego vendrá la presidencia belga, que será una presidencia nuevamente corta, antes de las elecciones, y que esperemos pues que puedan dar salida a algunos de estos dossiers y, por supuesto, y no por dejarlo para el final menos importante, los dossiers que tienen relevancia económica, como las reglas fiscales de las que vamos a hablar ahora, y un aspecto muy importante que cubre todo y que engloba todo, que es la revisión del marco financiero plurianual, es decir, la revisión del presupuesto europeo para 7 años, que tenemos que abordar porque las circunstancias han cambiado y hay algunas necesidades adicionales que tenemos y hay otras cuestiones que tenemos que abordar, evidentemente derivadas de la inflación y de la situación en la que estamos desde el punto de vista económico. Lo dejo aquí y podemos, si queréis, empezar con lo que estaba previsto. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lucas. Vale, pues vamos a pasar a hablar ahora ya sí de las reglas fiscales, y como empezaba a decir antes, esto indica que en 2024 se va a desactivar la cláusula general de salvaguardia, que es la que nos permitía hasta ahora pues exceder esas reglas fiscales que establecía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es muy probable que los países se tengan que ajustar el cinturón del gasto público y las nuevas condiciones van a tener que ser definidas durante estos meses, en los que coincide que España, en concreto Nadia Calviño, estará presidiendo el ECOFIN, que es el Consejo de Ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea. De nuevo, hay países que piden flexibilidad, hay otros que van a pedir rigor fiscal, y como comentabas, Lucas, antes, entre las prioridades que España ha presentado para su presidencia estaba precisamente que se abandone la austeridad que vivimos durante la crisis de 2008. Entonces, la primera pregunta va dirigida a Joaquín Almunia, porque tú, Joaquín, tienes experiencia sobre cómo funcionan estas reuniones de ministros de finanzas de la Unión Europea, ahí has estado, y entonces te queremos preguntar ¿cuánto crees que puede influir realmente que sea España la que esté presidiendo estas reuniones, y qué papel crees que va a jugar en la decisión que se tome finalmente? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, al hablar de reglas fiscales, a mí siempre me surge una primera pregunta a la que hay que dar respuesta. Y es, ¿nos interesa tener reglas fiscales o son una especie de cinturón de castidad que a estas alturas de la vida ya no hay que llevarlo apretado? Yo creo que la Unión Económica y Monetaria, la zona euro, la Unión Económica y Monetaria con 20 países, le interesa tener reglas fiscales, le es imprescindible tener reglas fiscales, porque la Unión Económica y Monetaria es tiene un diseño, una arquitectura muy original, entre comillas, que es que tiene un banco central para la política monetaria totalmente independiente, una institución federal, puramente federal, donde los Estados miembros participan a través de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que son los gobernadores de los bancos centrales de los países del euro, pero las decisiones se toman colectivamente por un organismo que es independiente de los Estados miembros.
la Unión Económica y Monetaria necesita eso, necesita una política monetaria única, por supuesto, no hay moneda única sin política monetaria única, y la política monetaria necesita un acompañamiento, una coordinación, una coherencia entre la política monetaria y la política fiscal y presupuestaria, por el otro lado, pero en la Unión Económica y Monetaria la política presupuestaria y fiscal es competencia de los Estados miembros. Lo aprueban los parlamentos nacionales, los presupuestos de cada año y las estrategias presupuestarias a propuesta de los respectivos gobiernos, y tiene que haber algo que haga coherente la política fiscal por un lado y la política monetaria por otro. Y como ese algo no puede ser que el Banco Central Europeo, institución federal e independiente, dicte a los gobiernos y parlamentos nacionales las reglas que tienen que seguir, tiene que haber un mecanismo, que es el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que coordine lo que hacen los Estados miembros y de esa coordinación surja un resultado que sea consistente, coherente con la política monetaria. Por lo tanto, las reglas tienen que existir. ¿A España le interesa que existan las reglas? Por supuesto, somos miembros de la moneda única, peleamos mucho para hacerlo desde el primer momento, y como miembros de la eurozona, de la zona monetaria única, somos defensores de la existencia de reglas fiscales, de vigilancia presupuestaria y de corrección de desequilibrios que no se acomodan a lo que parece necesario para el buen funcionamiento de las economías del euro. Ahora, ¿eso cómo se hace? Hasta ahora se ha hecho con un pacto de estabilidad y crecimiento que empieza a funcionar en el año 97 y se suspende con la pandemia a principios del 2020, o sea, durante 23 años ha estado funcionando, si no hago mal la cuenta, ha estado funcionando un pacto de estabilidad y crecimiento que fue revisado en 2 ocasiones a lo largo de esos años. La primera revisión en el año 85, me tocó a mí estar ahí en ese área de responsabilidad, y la segunda con la crisis financiera, pero que no siempre se han respetado esas reglas y no se ha podido poner en marcha un mecanismo para sancionar de manera racional y no de manera brutal a los países que no se han acomodado al cumplimiento de las reglas que hagan coherente el mix de políticas económicas entre la monetaria y la fiscal. Y no se ha cumplido, primero porque las reglas del Pacto de Estabilidad original eran demasiado estrictas, empezando porque los primeros que incumplieron las reglas fueron Alemania y Francia, los 2 grandes países de la zona euro, y Alemania, el campeón de la ortodoxia en materia de política presupuestaria, fue el primer país que se rebeló contra el cumplimiento de las reglas. Y claro, si se rebela contra el cumplimiento de las reglas Alemania, que es el más ortodoxo, ¿qué no harán los demás países para evitar que las reglas les atosiguen más de la cuenta, aunque les interesa tener reglas, ¿no? Es una contradicción en sus propios términos lo que hemos ido viviendo. En momentos de bonanza económica, con menos sensación de que algo te aprieta como consecuencia de las reglas, y en momentos de crisis, sintiendo la presión de las reglas, llevando el cumplimiento de las reglas a políticas económicas procíclicas. Es decir, que cuando haría falta, según el análisis económico, una política fiscal expansiva para dar actividad a las economías nacionales, a las que lo necesitasen, resulta que el cumplimiento de las reglas obligaba a políticas fiscales restrictivas. Y cuando hacían falta políticas fiscales restrictivas, porque había crecimiento, había empleo, había un funcionamiento de los ingresos y los gastos que permitían ir reduciendo el déficit sin necesidad de hacer políticas fiscales expansivas, la vigilancia desaparecía de esos países y por lo tanto no se les ponía obligaciones a los países que tenían que haber reducido sus déficits porque estaban creciendo y no tenían necesidad de hacer políticas fiscales expansivas a nivel nacional, sino lo contrario. Bueno, ahora la pandemia fue a estos efectos
casi una coartada o una excusa para suspender un pacto que ya la gente consideraba que se había hecho muy complejo, muy difícil de conocer y de aplicar, y que estaba lleno de faltas de respeto que le hacían inviable por su falta de credibilidad. Entonces ahora llega el momento de poner en marcha nuevas reglas con una deuda que ha aumentado en muchos países de la zona euro por la recesión de la COVID y por la caída de crecimiento ahora en estos momentos como consecuencia del aumento de la inflación, del aumento de costes energéticos, de caída de exportaciones hacia zonas del mundo que ya no tienen la actividad que tuvieron, como es el caso de China y otros países. Y esas reglas tienen que ser simples, más simples, tienen que estar basadas en criterios compartidos desde el origen por los países miembros que luego tienen que cumplirlas, lo que se llama en la jerga anglosajona ownership, apropiación. Cada país tiene que considerar al máximo posible que las reglas fiscales le interesan y coinciden con sus prioridades dentro del margen de actuación que les queda en las economías. Y eso, las propuestas de la Comisión se acerca bastante desde mi punto de vista a eso. La Comisión va a fijar unos márgenes deseables de evolución de la deuda, de evolución del gasto público, como variable a observar para medir cómo va a repercutir el gasto público en la evolución de la deuda pública sobre el PIB, en el ratio de deuda pública sobre el PIB, y ese marco general de la Comisión lo tiene que interiorizar cada país presentándole a su vez a la Comisión un programa nacional para cumplir los objetivos que considera la Comisión deseables. Un programa que tiene que incluir ajustes fiscales en la medida en que sean necesarios para que no aumente el endeudamiento, se vaya ajustando el nivel de endeudamiento y que sea modulado en función del volumen de inversiones que va a hacer ese país o que quiere llevar a cabo ese país para contribuir al aumento del crecimiento potencial y por lo tanto a medio plazo a tener menos desequilibrios, y también modulado el panorama de ajuste gradual de la deuda pública por las reformas estructurales que cada país desea poner en marcha también para aumentar la resiliencia, que se utilizará mucho el concepto, la resiliencia, la capacidad de reacción de las economías ante una evolución que podría generar desequilibrios. A mí me parece que el esquema está muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay algunos países que consideran que este mecanismo le va a dar demasiado poder, no tanto a los Estados miembros, que van a hacer la propuesta de su propio plan, sino a la Comisión, que es la que va a evaluar primero el marco deseable y sobre todo en qué medida el plan de cada país se ajusta a lo deseable. Y hay Estados miembros que no quieren delegar esa capacidad en la Comisión Europea y que dicen, no, eso lo tenemos que decidir nosotros. Cuando sabemos por experiencia que cuando los ministros del ECOFIN deciden ellos lo que otro colega tiene que hacer, es lo comido por lo servido. Si tú no me miras mal, yo no te miro mal a ti, establecemos compromisos, yo sé que tú tienes un proceso electoral que eso no lo vas a poder hacer, por lo tanto miro para otro lado, no aplico sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se va a discutir, en qué medida el mecanismo fortalece suficientemente a la Comisión para que las reglas sean aplicables, pero a la vez no le da tanto poder a la Comisión como para que los ministros de Finanzas se queden desempoderados, como se utiliza también ahora la palabra. ¿Quiénes se oponen a eso? Los países supuestamente más ortodoxos, los países nórdicos, los países bálticos, Alemania y Holanda. Holanda va a tener elecciones en octubre, me parece que es octubre, no sabemos qué va a pasar, pero en todo caso este debate de las reglas fiscales de aquí a final de año lo va a realizar Holanda con un gobierno en funciones, como el actual, o con un gobierno que se esté negociando, y que es difícil pensar que en la política holandesa se negocia un gobierno en el plazo de un mes. No somos los únicos en España que tardamos en encontrar la manera de organizar una mayoría parlamentaria. En Holanda suelen tardar meses y alguna vez han tardado un año.
Y luego el otro elemento es, bueno, ¿y a qué ritmo hay que reducir el endeudamiento de los países que están más endeudados? Entonces ahí viene la historia de la austeridad. Yo creo que incluso los más ortodoxos de los ministros de Finanzas se acuerdan de los errores cometidos en la manera de atajar los desequilibrios macroeconómicos en la anterior crisis con austeridad excesiva. No digo que no sea necesaria la austeridad cuando hay exceso de gasto y desequilibrios crecientes, pero la austeridad siempre tiene que ser un elemento compatible con no matar el crecimiento, con que el denominador del ratio deuda-PIB no disminuya, porque si disminuyes el denominador porque matas el crecimiento, entonces nunca será suficiente la reducción de deuda pública adicional que le vas a pedir a un país. Tienes que mantener crecimiento para que la sostenibilidad de la deuda se consiga con un plazo de ajuste gradual que no mate el crecimiento y que no perjudique el objetivo que se pretende, que es que las economías crezcan de manera básicamente sostenible. ¿Eso se va a conseguir? Pues yo creo que sí. Yo creo que los países miembros, incluso diría los países miembros más ortodoxos, son los más convencidos de que cuanto antes tengamos reglas fiscales, mejor. Porque como son necesarias y no se puede prolongar con más tiempo el debate, luego vienen elecciones europeas y cambio de la Comisión y tal, yo creo que espero que haya altas posibilidades de que bajo la presidencia española el ECOFIN acabe corrigiendo lo que vaya a corregir, pero aprobando unas nuevas reglas fiscales que entren en vigor el 1 de enero del próximo año. Gracias, Joaquín. Perdón porque me he alargado, pero gracias. He dicho antes en la intervención anterior que he tenido que había que explicar alguna cosa y me siento responsable ahora. No pasa nada. Sí que vamos a intentar ser un poco más breves porque seguro que si no nos riñen quedamos un poco fuera de tiempo. Yo ya me callo, ya no. De cualquier manera, indicaba Joaquín que efectivamente la Comisión es responsable del seguimiento del cumplimiento de estas normas, pero como también ha mencionado él, desde que se estableció el Pacto de Estabilidad y Crecimiento hace ya bastantes años, se ha venido incumpliendo en numerosas ocasiones por lo estrictas que eran las normas. Entonces, sea cual sea, digamos, las reglas que se establezcan una vez vuelvan a entrar en vigor, ¿cuál va a ser el papel que va a adoptar la Comisión en esta ocasión si, poniendo que quizás se establezcan reglas un poco más laxas que las de ahora, los países las incumpliesen? ¿Qué papel va a jugar la Comisión en caso de que los países las incumpliesen? Bueno, muchas gracias. Joaquín nuevamente ha explicado fenomenal cómo puede ser el nuevo marco y eso lo agradezco muchísimo. Vamos a ver, yo creo que el reto del cumplimiento, lo que se llama el enforcement de las reglas, no es algo exclusivo de las normas fiscales, sino que es algo que está en el día a día del trabajo de la Comisión. Es decir, se sabe muy bien que cuando un país incumple una normativa europea o, por ejemplo, no transpone una directiva o la transpone insuficientemente, nosotros tenemos instrumentos para hacer cumplir la correcta transposición, ¿no?, de esa directiva a través de los procedimientos de infracción y, en su caso, ya en última instancia, pues yendo al Tribunal de Justicia. Evidentemente, para mí, lo fundamental, y yo creo que es lo que también ha deslizado Joaquín en su intervención, no es solo el hecho del cumplimiento por el garrote que pueda sacar la Comisión, sino que las reglas sean lo suficientemente claras, lo suficientemente flexibles y lo suficientemente que los países tengan esa apropiación sobre sus propias normas, el ownership al que también se refería, para que los propios países sean los que tengan interés en que se cumpla. Entonces yo creo que yo tampoco soy partidario de decir que lo que viene de antes todo era malo, sino todo lo contrario. Yo creo que las reglas fiscales que tenemos ahora, aunque estamos en modo de cláusula de salvaguarda, son reglas en algunos casos adecuadas. Lo que pasa es que es verdad que habíamos entrado en un terreno de complejidad y de falta de cumplimiento que había que resolver. A mí me gustaría decir que efectivamente el tema de la flexibilidad y el tema de que cada país
tenga un plan fiscal a medio plazo es fundamental, porque son los propios países los que conocen muy bien su trayectoria, pero es lógico que la Comisión tenga algo que decir en materia de hacer cumplir las normas. Es verdad que mantenemos en la propuesta de la Comisión de abril de 2023 las reglas del 3% y del 60%. Como se sabe, los países que estén por encima del 3% del déficit y del 60% de la deuda pública tendrán que la Comisión tendrá que presentar una trayectoria basada en la sostenibilidad de la deuda, y los países dirán qué es lo que quieren hacer en sus planes nacionales, y ahí es donde entra también el tema del cumplimiento. Si no hay un cumplimiento por parte de los Estados de esas propias trayectorias fiscales que se marquen, pues hay dos mecanismos. Uno, lógicamente ya lo hemos hablado, el tema de las sanciones, y ahí entramos también en el terreno de la prociclicidad de las normas. Efectivamente, el volumen de las sanciones que se planteaban en las reglas existentes era tan sobredimensionado que hacía que no tuviera mucho sentido que se impusieran. Ahora se ha rebajado con esta propuesta el volumen de las sanciones, lo cual también pues puede hacer que sean útiles en ese sentido. Y en segundo lugar, pues cambiar las trayectorias. Y cuando hay algún país que tiene un plan a 7 años de reducción porque ha introducido en su plan las reformas y las inversiones necesarias, pues no cumple, pues se pueden acortar esos plazos también. Por tanto, ahí la Comisión, yo creo que como me refería antes a los procedimientos de infracción no llegan de un día para otro, sino que son fruto también del diálogo que hay entre los Estados y la propia Comisión. Pues en este caso yo creo que pasará lo mismo, y yo creo que con unas normas más flexibles como las que estamos proponiendo, que sean de los cuales los Estados puedan apropiarse más y ser más conscientes de las necesidades de su cumplimiento, yo creo que eso es un elemento fundamental para que no tengamos que llegar al punto de las sanciones ni de otras medidas, ¿no? Pues muchas gracias, Lucas. Vamos a cerrar el primer bloque con Pablo, porque el año pasado en los cursos europeos de verano ya había una mesa sobre política monetaria, que volverá a ver mañana, en los que ya hablábamos de que habría que apretarnos el cinturón. En aquel momento teníamos la inflación más elevada que ahora y los tipos de interés estaban al 0,5%. Desde entonces el Banco Central ha incrementado los tipos 375 puntos básicos, pues está el 4,25%, quien tenga una hipoteca lo sabrá, y esta ha sido la mayor escalada de tipos de interés desde que existe el euro. Entonces, ¿tú crees, Pablo, que la inflación sigue siendo ahora la principal preocupación económica para la Unión Europea? Si puedo hacer alguna matización de lo que ha dicho. Desde luego que sí, si queréis Joaquín. Cruzaros entre vosotros podéis también. Muy brevemente, y luego respondo a tu sí. pregunta, también muy brevemente, así hay espacio para preguntas. Respecto a lo que ha dicho el vicepresidente Almunia, yo creo que hacen falta normas, totalmente de acuerdo, creo que tienen que ser creíbles, tienen que cumplirse. Creo que la austeridad es necesaria, totalmente compatible con el crecimiento, pero a mí me preocupa otra dimensión, otra derivada de todo este debate, que es precisamente lo que has mencionado al principio, que la Unión Europea en general y la Eurozona en particular es un proyecto inacabado, que hace falta un tesoro, y no sé hasta qué punto unas normas fiscales no creíbles y que no se cumplen nos alejan de ese objetivo. ¿Por qué digo esto? Yo creo que España tenga un déficit estructural cercano al 4% y Alemania esté impulsando medidas para reducir su déficit público y cumplir con su mandato constitucional, que si no me equivoco es un déficit inferior al 0,3%, de alguna manera provoca un decalaje que nos aleja de ese objetivo de tener un tesoro único. Yo creo que una armonización fiscal y unas normas fiscales que permitan una cierta coherencia en las políticas fiscales de los Estados miembros, de alguna manera nos acercaría a ese objetivo. Y no significa que estoy defendiendo ni a España ni a Alemania. Yo creo que Alemania inicia un proceso de reducción del déficit que quizás en algunos términos no sea compatible con el crecimiento, como bien decías. Por ejemplo, algunas inversiones que no están exentas de polémica, como reducción de inversiones en inteligencia artificial, que precisamente son las que impulsan el crecimiento económico. Por eso no digo que ni estoy defendiendo una posición ni otra. Lo que estoy tratando de explicar es que esa divergencia, ese decalaje entre políticas fiscales nos aleja de ese objetivo común de tener un tesoro común y completar ese proyecto inacabado. Volviendo al tema de la inflación, es verdad que el año pasado, además de ese mensaje
que has mencionado, Gonzalo, respecto a apretarnos el cinturón. También otro mensaje, no sé si fue de la vicegobernadora del Banco, subgobernadora del Banco de Francia o subgobernadora del Banco de España, que dijo que trataremos de controlar la inflación sin provocar una recesión. Prefiero quedarme en lo positivo. Se han subido 375 puntos básicos, como bien has dicho, la inflación y los tipos de interés, y por el momento no ha provocado una recesión. Por lo tanto, seamos optimistas respecto a la política monetaria y el papel que está jugando. Es verdad, y lo recordaron el año pasado y seguramente lo recuerden mañana, la política monetaria, que, como bien ha dicho Joaquín, el Banco Central es una institución federal independiente que tiene un único mandato, que es controlar la inflación. A diferencia con la Reserva Federal, que tiene doble mandato, el Banco Central Europeo tiene un único mandato, que es el de controlar la inflación. De ahí el mensaje que se mandó el año pasado de intentaremos no provocar una inflación, pero seamos conscientes que todavía la inflación y la inflación subyacente está en unos niveles todavía elevados, y si bien es verdad que el proceso de subida de tipos de interés parece que se ha ralentizado, seamos conscientes que la inflación todavía no está del todo controlada. Muchas gracias, Pablo. Vale, pues vamos a pasar a la segunda ronda, no sé que Joaquín quiera responder. No. Vale, si no, Joaquín, cierras tú la mesa, así que puedes hacer las conclusiones que quieras. Vale, en la segunda ronda de preguntas vamos a hablar sobre transición ecológica y digital, que sigue siendo uno de los temas centrales tanto para la Unión Europea como en este caso para la presidencia española del Consejo. Y la primera pregunta es para ti, Lucas, porque el Gobierno de España y la Comisión están en sintonía respecto a cuáles deben ser las prioridades, y precisamente la transición ecológica y digital estaban ya en el centro cuando se pusieron en marcha los fondos Next Generation. Entonces, a día de hoy, ¿qué balance hace la Comisión sobre la ejecución de estos fondos? Bueno, lo primero que quería decir es que, precisamente al hilo de lo que decía Pablo de la inflación, precisamente por el hecho de que tengamos una inflación todavía alta y que los tipos de interés estén en niveles altos, nos debe hacer reflexionar precisamente acerca de la necesidad de las reglas fiscales, porque el hecho de que tengamos esos niveles pues también hace que los países tengan que ponerse en marcha para hacer las reformas necesarias que permitan liberar un poco de recursos del gasto público para inversiones, que es lo que obviamente nos interesa, ¿no? Y precisamente ahí es donde entran los fondos Next Generation EU. Una de las razones por las cuales decíamos, bueno, ha habido algunos países que todavía no han entrado en recesión pese a las dificultades. Bueno, uno de los elementos fundamentales de esto es precisamente la existencia de estos fondos. Son volúmenes muy significativos, 750.000, 800.000 millones, en función de cuando lo mires. En el caso de España estamos hablando de 150, 160.000 millones de euros, que es un volumen pues incluso superior al 10% del PIB en todo el ámbito temporal que tenemos para la ejecución de estos fondos, y por tanto, evidentemente, desde el punto de vista de su compatibilidad también con las prioridades políticas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, transición verde, transición digital, pues hay un punto muy relevante de inversión dedicada a esos dos capítulos que precisamente vienen de dinero europeo. Por tanto, en primer lugar, y me ciño a la pregunta que hacías acerca de cómo estamos de contentos o no con la ejecución de estos fondos. En el caso de España, lo sabemos muy bien, ha liderado desde el primer momento la capacidad de elaborar el plan con todas estas cuestiones. Puso a efectos de inversiones en torno a un 40% del volumen de los fondos dedicados a transición verde, en torno al 20 y tantos % dedicado a transición digital, por tanto, cubriendo bien los dos grandes objetivos de inversión compatibles no solo compatibles, sino dirigidos digamos, alineados con las prioridades de la Comisión. Eso por un lado. En segundo lugar, sabemos que ha ido rápido en la aprobación del primer plan. Ahora estamos en la discusión de la adenda a ese plan, como consecuencia de que España ya ha dicho que va a pedir esos préstamos adicionales, no solo las subvenciones como había pedido, y además porque hay alguna revisión del volumen total de las subvenciones y el capítulo adicional que se incluyó como consecuencia de la crisis energética del REPowerEU, que también es muy importante en inversiones en infraestructuras energéticas.
Y por tanto ahí estamos bien. España además, a España ya se le han desembolsado 3 pagos, que es pues un monto ya importante, y los siguientes serán el cuarto y el quinto pago, que tienen inversiones y reformas muy importantes, pensiones por supuesto es una de ellas, pero no solo. Y bueno, pues como digo, España está muy avanzada en ese capítulo. Cuestión diferente es cómo las distintas administraciones, las empresas, vean la llegada real de los fondos a cada una de estas instituciones, empresas. Pero en el caso de la Comisión, tal y como está planteado el diseño del paquete de Next Generation, nosotros lo que miramos es el plan, los distintos hitos y objetivos que se van cumpliendo, y no se hace como en el caso de los fondos regionales, de los fondos de cohesión, que lo que se hace es la ejecución real de las inversiones y mirar, digamos, las facturas que se presentan respecto de esas inversiones, sino que lo que miramos nosotros es el cumplimiento de hitos y objetivos, de los 416, si no recuerdo mal, que existen en el plan actual, y de momento ahí España, para recibir los 3 pagos, pues ha ido muy bien. Así que en ese sentido pues estamos satisfechos, insisto, con independencia de que luego la llegada real de los fondos es cuestión también interna de cada uno de los Estados miembros, de ejecución y de planificación del trabajo de las administraciones, claro. Bueno, pues nos quedamos con esa satisfacción de la Comisión. Y la siguiente pregunta es para Pablo, porque mientras preparaba esta mesa me sorprendió mucho un informe monográfico que encontré en una consultora de casi tanto prestigio como Deloitte, en la que una de las preguntas que le hacían a empresarios, directivos y expertos en políticas públicas es cuáles pensaban ellos que debían de ser las prioridades a las cuales debían destinarse las partidas de gasto público a la hora de hacer inversiones. Entonces se ponía pues infraestructura digital, seguridad y defensa, pacto verde y pilar de derechos sociales, y la más votada con bastante diferencia fue infraestructura digital, tanto por encima de seguridad como pacto verde y pilar social. Entonces, ¿tú crees también que digamos, esta es la partida de gasto más importante que debemos tener? Bueno, me remito a lo que decía el vicepresidente Almunia anteriormente. Tenemos que tener un gasto público o un policy mix compatible con el crecimiento. Y esta es precisamente lo que demandan los empresarios en el informe que has hecho referencia. Y es verdad, y a colación de lo que ha dicho Lucas, estamos en un contexto cuanto menos complejo. Estamos en un contexto complejo porque necesitamos la cuadratura del círculo. Por una parte, el 1 de enero, haya pacto o no, entren en vigor las normas fiscales. Yo no soy tan optimista como Joaquín respecto a ver si va a haber acuerdo o no. Ojalá me equivoque y ojalá tenga razón Joaquín, pero lo que sí es verdad es que a partir del 1 de enero hay unas normas fiscales, sean las que se acuerde o sean las anteriores que no están vigentes por la activación de la cláusula de escape. Por lo tanto, por una parte de las normas fiscales, por una parte decía Lucas la necesidad, o le preguntabas a Lucas la necesidad de invertir de manera ingente en la transición digital y en la transición ecológica. Eso va a requerir unas inversiones jamás vistas, que en teoría van a impulsar por una parte el gasto público, pero por otra parte van a impulsar el crecimiento económico. Y aquí la clave es numerador-denominador, como explicaba Joaquín, que el resultado sea positivo. Y luego hay una derivada adicional que tenemos que ser conscientes, que está por una parte, y ayer se comentó en la mesa de geopolítica, en la Inflation Reduction Act de Estados Unidos, que es un programa de inversión masiva con una burocracia mínima y que ya de alguna manera está dando sus frutos y sus resultados, habida cuenta que ya ha habido una inversión ingente en sectores claves para la transición ecológica. Por lo tanto, en conclusión, totalmente de acuerdo con ese informe, pero mi preocupación por los déficits excesivos de algunos países de la eurozona que probablemente con unas normas fiscales todavía no definidas pueden provocar que no haya inversión necesaria suficiente para impulsar toda esa transición digital y sostenible que es absolutamente capital para que Europa siga a la vanguardia económica, que es verdad que hemos perdido mucho punch en los últimos años, pero es verdad que estamos ante una oportunidad para recuperar el terreno perdido con otras regiones como China o Estados Unidos, que mencionaba también antes Joaquín.
Entonces, Pablo Zalba sitúa la inversión en infraestructura digital por encima de seguridad y defensa, Pacto Verde y pilar social también. Bueno, yo creo que hay que ponderar un poco todas las cuestiones y ambas son importantes. Si algo ha demostrado la crisis de Ucrania es precisamente que necesitamos seguir invirtiendo en defensa, porque necesitamos invertir más en defensa, porque sin defensa y seguridad de nada servirá que invertamos en digitalización, con lo cual hay que tener un policy mix apropiado para de alguna manera impulsar todos los elementos que son claves para impulsar el crecimiento económico. Vale, pues muchas gracias, Pablo, y vamos a cerrar la mesa con la última pregunta, que es para Joaquín y tiene un poco más de contenido político esta última, porque uno de los grandes argumentos que se han venido dando a favor del Pacto Verde era que precisamente con esa transición hacia las energías renovables a medio plazo tanto abarataríamos los costes como seríamos más autónomos, tendríamos autonomía energética, o desde luego más de la que tenemos ahora. En junio hay elecciones al Parlamento Europeo, como sabemos todos, y hay partidos que se presentan a las elecciones con buenas perspectivas electorales, presentando una enmienda a la totalidad a este Pacto Verde. Alegan precisamente que nos está haciendo retroceder en soberanía energética, pero sobre todo que nos está saliendo demasiado caro. Entonces, bueno, ¿tú qué les contestarías? Pero sobre todo, ¿por qué crees que se da este fenómeno? ¿Y crees que han fallado en algo los impulsores del Green Deal al plantearlo, al explicarlo? No sé a qué partidos te refieres, ¿no? No sé si son minoritarios y seguirán siéndolo. Espero que si defienden el olvidarnos de todo lo que está en marcha del Green Deal, espero que sean ultraminoritarios, porque me parece que todas las actuaciones que se han puesto en marcha por parte de la Unión Europea y por parte de otros países, empezando por China, ayer o antes de ayer leí un artículo, no me acuerdo en dónde, no sé si era en prensa española o por ahí en algún newsletter, de todo lo que está haciendo China para de promover energías limpias en China y para desarrollar tecnologías con unas materias primas que ellos manejan y que nosotros vamos a tener que manejar también para desarrollar tecnologías en los próximos años, hasta de aquí a 2050, todo eso es imprescindible, Y Europa lo tiene muy bien definido, pero faltan, yo creo, por simplificar, dos cosas. En Europa, en general en los países, faltan determinadas tecnologías y determinadas materias primas críticas que no tenemos nosotros, pero que son imprescindibles para conseguir los objetivos que nos hemos fijado, y a la vez tenemos unas inmensas necesidades de financiación para la transición energética, para cumplir con los objetivos que nos hemos fijado, para la transición digital, para la modernización en general de nuestro sistema productivo, para financiar las inversiones en defensa que vamos a tener que ir aumentando, que ya están aumentando, pero vamos a tener que ir aumentando. Por supuesto, para las políticas sociales, y eso, ¿cómo lo vamos a conseguir? Hablaba Pablo de la unión fiscal, por supuesto. Si emitimos en común, de manera mancomunada, y ya si podemos llegar a los eurobonos de manual, de mancomunada y solidaria, pues mejor que mejor, pero esa capacidad la tenemos. Yo me refería antes, en la primera intervención mía ahí en el atril, de cosas que tenemos que hacer y que tenemos que ponernos de acuerdo en hacerlas los europeos, ¿no? El Next Generation 2.0 a mí me parece imprescindible. No para repetir lo que está en los planes que hemos presentado de reforma, recuperación y todo eso, sino para las inversiones energéticas de aquí a 2050, de transición energética, para las digitales, para la política industrial eficaz y digna de tal nombre. Y no podemos, como dice hoy un artículo que publica El País de una economista norteamericana conservadora, pero muy lista, muy inteligente y muy al día de lo que está pasando en el mundo, dice, oiga, no vayamos a equivocarnos otra vez como nos equivocamos en los años 70, a principios de los 80, con las viejas políticas industriales de ir poniendo subsidios
al tuntún. Aquí, allá, esto me lo piden, esto lo doy, esto me interesa porque hay elecciones. No, por favor. Hay tantas necesidades que sabemos que van a necesitar financiación que tenemos que establecer cauces de financiación muy amplios, pero a su vez muy selectivos, muy rigurosos, y eso exige una visión como el mecanismo del Next Generation al que aludía Lucas, que está basado en financiar lo que tú has metido en un programa que ha sido analizado y comprobado en común por la Comisión y por los Estados miembros, y no a la vieja usanza de los fondos estructurales y de cohesión, que hemos hecho muchas cosas bien, pero también sabemos, en España desde luego, pero en otros países también, que hemos gastado demasiado en cosas que no necesitaban tanto dinero porque teníamos dinero, sencillamente. Sin un plan preconcebido, sin una estrategia. Yo creo que eso es imprescindible. Por lo tanto, un Next Generation 2.0 me parece que es una demanda fundamental para los próximos años, a partir del 2026. Ojalá sea posible. Será más posible si nos gastamos bien los recursos del Next Generation actual, pero en todo caso necesitamos una capacidad de ir a los mercados a que nos financien cosas que necesitamos hacer, que son inversiones para luchar contra el cambio climático, para mejorar nuestra productividad a través de la digitalización y para aprovechar al máximo las ventajas de la digitalización, etcétera, etcétera. Y yo creo que esos son los debates que tenemos que tener. No estoy tan preocupado con las dosis de austeridad. No digo que no me preocupen, lo he dicho antes. Me preocupa el no ser despilfarrador, por supuesto. Utilizar bien el dinero de los ciudadanos. No se puede tirar el dinero allí al aire a ver dónde cae, ¿no? Pero si invertimos, si mejoramos nuestra productividad, si mejoramos nuestra competitividad, el buen funcionamiento eficiente de nuestro sistema productivo, desarrollamos hasta el máximo el mercado interior, con una unión de mercados de capitales, además de un tesoro único, tenemos cantidad de posibilidades para los próximos años que dependen en buena medida de nosotros. Si somos un emisor creíble de deuda como Unión Europea, los mercados van a venir. Pero ¿qué está pasando con los mercados hoy de la deuda emitida para financiar Next Generation 1.0? Que los mercados no le dan la misma credibilidad que la deuda alemana porque no les hemos contado a los mercados cómo van a poder refinanciar esa deuda en mercados secundarios, que es una cosa básica de cualquiera que esté metido en la vida financiera. Oiga, usted me está vendiendo una deuda de una sola vez. ¿Y qué pasa si yo le compro esta deuda, pero dentro de 5 años la quiero vender? ¿Habrá mercado secundario o va a valer 2 euros lo que yo pagué, por lo que yo pagué 10 euros o 15 o 100 euros, ¿no? Esas cosas tenemos que reflexionarlas y nos interesa reflexionarlas en común, más allá de la preocupación, con perdón, más contable que económica en el sentido profundo. Es decir, oiga, si el ratio de deuda no baja rápidamente por debajo del 60%, ese país se hunde. No es verdad. Japón tiene 220% de deuda sobre el PIB y ahí está, creciendo otra vez, como no había crecido en los últimos 20 años, ¿no? Por lo tanto, tenemos que salir de cosas que ya la realidad nos ha ido demostrando que no eran ciertas, o que fueron ciertas en un determinado momento, pero ya las cosas están cambiando y hay que atender otras necesidades, otros objetivos y otros criterios. Y yo creo que esa reflexión es necesaria. Lo peor que nos podría pasar en este momento es, por resumir, no renovar cauces de financiación europea para atender las necesidades del Green Deal y de la transición digital y de la política de seguridad y defensa, etcétera, etcétera, y a la vez copiar una política que yo creo que no es totalmente acertada de los Estados Unidos, de la Inflation Reduction Act, que es dar dinero donde les interesa a los demócratas, que ojalá ganen las próximas elecciones, para quitarle votos a Trump. Vale, pues gracias, Joaquín, por esta reflexión sobre la necesidad de planificación, y me quedo con esa idea de Next Generation 2.0. Bueno, pido un aplauso para los tres y no sé si... ¿Pregunta? ¿Ninguna?